Compartir. Así es, hoy vamos a estar hablando de la migración venezolana en Colombia, una entrevista muy interesante que hace con Lucas Gómez, el director de fronteras de la República Colombiana. ¿Cuál es la situación que se vive en Cúcuta, en esa frontera en donde miles y miles de venezolanos a diario tratan de escapar de lo que es el flagelo social y político de esta hermosa nación, porque el pueblo no tiene nada que ver, que es Venezuela, ¿sí? Esto por un lado. En breve Francisco Espinel, nuestro querido amigo y corresponsal desde Colombia, va a estar hablando acerca de esto. Nos metemos de lleno en lo que pasa en Colombia y la situación en el límite de la frontera, con una enorme presentación de nuestro querido amigo Francisco Espinel, junto con el señor Lucas Gómez, quien es el director de fronteras de la República de Colombia. Perfecto, muy buenas tardes para todos en el Explorador de Argentina y en el canal UCL para América Latina. Estamos con el doctor Lucas Gómez. El doctor Lucas Gómez es el gerente nacional de fronteras e inmigración para Colombia. Trabaja directamente con la presidencia de la República y es el encargado precisamente de hablarnos hoy sobre ese problema de inmigración que estamos teniendo nosotros frente a la llegada masiva de extranjeros venezolanos en el país. Doctor Lucas, buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Francisco, un inmenso placer, un saludo para ti, para toda la audiencia exploradora allá en Argentina y para toda la audiencia latinoamericana a través de UCL. Perfecto, doctor Lucas. Me gustaría mucho que pudiéramos hablar puntualmente de los dos casos que tenemos nosotros de inmigración. Estamos hablando de la frontera con Cúcuta. Es una frontera pues con el Puente Nacional Simón Bolívar que circunda con San Antonio del Táchira, y la otra pues es el caso puntual de Arauquita y La Victoria. ¿Qué nos puede poner en contexto de esto, por favor? Mira, Francisco, lo primero que hay que decir para que toda la audiencia tenga un poco el contexto es que Colombia tiene más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. Y Venezuela, hoy en día, la migración venezolana es la crisis migratoria más grande del mundo. Entonces eso genera, obviamente, una presión muy grande. Una presión continua que se ha dado en los últimos 3 años, en donde más de 5.6 millones de venezolanos han abandonado su país, la gran mayoría pasando por el territorio colombiano, algunos con destino a Argentina, a Chile, a Perú, a otros países del cono sur. Pero aquí lo importante es que una gran parte de ellas se queda en Colombia. Y en ese sentido, Colombia tiene hoy casi 2 millones de venezolanos en su territorio. Esa población recibió hace muy poco una gran noticia por parte del gobierno colombiano con el Estatuto Temporal de Protección, porque lo que queremos es tener una migración segura, regularizada y controlada en nuestro país. Y el otro escenario es lo que está ocurriendo en el municipio de Arauquita, que es un municipio fronterizo con Venezuela, en donde por tensiones, por enfrentamientos que se dan del otro lado de la frontera, enfrentamientos entre bandidos, en donde la Guardia Venezolana, las disidencias de las FARC, el ELN, se están disputando un territorio para apropiarse de negocios como el narcotráfico o otro tipo de acciones, pues finalmente ha generado el desplazamiento forzado de alrededor de 6.000 personas. Entonces, es una realidad que tenemos hoy, que la estamos tratando desde una lógica un poco diferente, porque aquí estamos hablando de atención humanitaria de emergencia, versus la lógica de integración de esos casi 2 millones de venezolanos que ya están en nuestro territorio. El micrófono, Francisco. Gracias, perdón, estábamos sin micrófono. Doctor Lucas, gracias por el contexto que nos acaba de hacer. ¿Cuál es la delicada situación actual de presencia de inmigrantes venezolanos en el país? ¿Qué tanto estamos atendiendo nosotros esa calamidad y esa problemática que se nos ha vuelto a nosotros al recibir tantos venezolanos en Colombia? No, miren, aquí también para que lo tengamos una idea, y es que Colombia nunca ha sido un país de inmigración. Colombia hace 3 años tenía 150.000 migrantes regulares en su territorio y hoy tiene casi 2 millones, de los cuales casi 1 millón se encuentran en situación irregular, es decir, se encuentran invisibles. Invisibles para nuestras políticas públicas, invisibles para nuestros sistemas de salud, de educación. Hemos hecho esfuerzos en integrarlos, pero aquí la idea es regularizarlos.
¿Por qué? Porque tenemos que apostarle, como muchos de países latinoamericanos y como muchos países en el mundo entero, a la integración socioeconómica de esta población. Entonces aquí tenemos grandes desafíos obviamente de atender de manera humanitaria, con asistencia a esa población que está entrando, que llega al país y llega a veces en condiciones muy vulnerables, pero también tenemos que avanzar y dar el salto de lo humanitario a la integración socioeconómica. Bien, doctor, gracias. Hace poco, una noticia nacional fue muy recibida por la opinión latinoamericana y fue la propuesta de un estatuto temporal para inmigrantes venezolanos. Pongamos un poco en contexto a la opinión latinoamericana. ¿En qué consistió este estatuto temporal y cómo se encuentra en estos momentos? Miren, el 1 de marzo el presidente de la República firmó el decreto que establece que la población migrante venezolana podrá acceder a un estatuto temporal de protección por un periodo de 10 años. Esta protección es nada diferente a una medida jurídica que permite regularizar una situación que es extraordinaria. Recibir 2 millones de personas en menos de 3 años es una carga muy grande y necesitábamos tener herramientas para, de una parte, proteger a esa población, darle las herramientas necesarias para que se integren socioeconómicamente, pero también como país necesitábamos, digamos, alinear todas las estructuras institucionales para poder seguir, pues obviamente avanzando como país y creciendo. Entonces aquí lo que tenemos es una medida que va a permitir la regularización de esas personas, que va a permitir que ellos puedan acceder a trabajo formal, que va a permitir que ellos puedan acceder a salud, educación, que puedan empezar a ser productivos y empezar a producir dentro del territorio nacional. Es una medida sin precedentes. En América Latina no habíamos tenido una política tan progresista en este sentido, tan ambiciosa, y recordemos que Colombia es un país de renta media, que no es un país rico, que no tiene las mismas características que tienen Francia, Alemania, el mismo Estados Unidos, y que es una medida que se basa en hechos de fraternidad, de hermandad, con una vocación muy importante de nuestro presidente Duque, de brindarle la mano a quien más lo necesita, y en este caso son los migrantes venezolanos. Muy bien. Doctor Lucas Gómez, gerente nacional de Fronteras, Colombia. Hablemos un poco del caso de esos 6.000 colombianos que se encuentran en Arauquita en estos momentos, que emigraron, o sea, que llegaron casi que por desplazamiento forzado, por enfrentamientos entre criminales, como lo dijo usted, en Venezuela. ¿Cuál es la situación actual de esta población y de qué manera está la Gerencia Nacional de Fronteras atendiendo a esta población? Mire, esa crisis humanitaria cumplió un mes el día de ayer. Y ese mes implica que hemos atendido a casi 6.000 personas. La última cifra nos habla de 5.888 personas que han sido identificadas, caracterizadas, y que tenemos obviamente la voluntad de atenderlas de manera humanitaria. También queremos enviar un mensaje muy importante, que es lo que hemos hablado desde el primer día. Esto es atención humanitaria de emergencia en unas condiciones extraordinarias. Sí. Pero quizás los campos que estamos viendo en las imágenes en este momento, los centros que estamos viendo, no es lo que Colombia quiere para su migración. En Colombia no vamos a tener campos de refugiados, ni más faltado. Aquí lo que vamos es a avanzar en, pues obviamente, una definición de atención humanitaria, pero promoviendo el retorno seguro voluntario de estas zonas. Por eso también estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que ponga los ojos en lo que está pasando en el estado de Apure, en Venezuela, para que haga una denuncia de lo que está pasando en el estado de Apure, en Venezuela, en donde el mismo estado está persiguiendo a sus connacionales y está obligándolos a pasar la frontera. En este momento estamos un poco en una calma, los enfrentamientos han bajado, y eso ha permitido que ya algunas personas empiecen a retornar, pero estamos atentos a las últimas actualizaciones del censo de personas que aún se mantienen en el departamento de Arauca, en la ciudad de Arauquita. Estas personas, para ir cerrando, doctor, estas 6.000 personas que están en Arauquita en estos momentos, ¿también podrían entrar dentro de ese estatuto temporal? Francisco, es una pregunta que estamos revisando.
No es inmediato, porque el estatuto ha sido muy claro y el decreto es muy claro en que son las personas que estaban en el territorio nacional antes del 31 de enero del año 2021 y aquellas que ingresarán de manera regular. Esta población no ingresó de manera regular al territorio, entonces es algo que vamos a revisar los diferentes mecanismos, siempre pensando en lo mejor para la población, lo mejor para el país, pero no es automático que estas personas puedan acceder porque están por fuera de los tiempos. Perfecto, doctor. Gracias por esa aclaración. Y finalmente, para cerrar ya la entrevista, doctor, ¿cuál es el mensaje que tiene ahorita la Gerencia Nacional de Fronteras en su política de atención a población migrante en el país, en Colombia, mejor dicho? No, yo creo que aquí un mensaje muy importante que yo considero que ha sido enviado por el presidente Duque y por toda esta visión de trabajo conjunto, y es, aquí vamos a seguir avanzando en la integración socioeconómica de la población migrante. Cuando usted tiene una migración de estas características, tiene quizás dos opciones. Una es darse golpes de pecho y decir que la migración es un problema y que es muy difícil de resolver, y la otra es poner la cara, avanzar y tomar medidas valientes como la que tomó el gobierno de Colombia, el presidente Duque, de avanzar en una regularización y apostarle a que esta migración sea una oportunidad. Perfecto. Doctor Lucas Gómez, gerente nacional de Fronteras, Colombia, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha compartido con el explorador de Argentina, con Canal Unión Continental Latinoamérica. Muy amable. Francisco, con mucho gusto y un saludo muy especial para todos. Bueno, feliz tarde, que esté muy bien. Hasta luego, doctor. Súper, Francisco. Gracias. Francisco, Listo, Sebastián. está